Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro webinar en conjunto con nuestros compañeros de Cubo. Y para ello quisiera agradecerle al equipo de Cubo, a Mitzi López, a Alejandra Millán, a Yusu Gurtubay por todo el apoyo durante esta producción de este webinar. Y pues primero quisiera darle la bienvenida, ¿no?, a Mitzi para que con ella le demos la bienvenida a nuestros ponentes y podamos proceder a iniciar con el webinar. Hola, Mitzi. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Diego. Creo que igual y ya les hemos externado en varias ocasiones por la invitación, por la disposición del tiempo, por estar también como produciendo en conjunto esto. Creo que es un tema buenísimo el que vamos a tocar hoy. Justo el día de ayer hablábamos con varias personas respecto a todo esto del hot sale, cómo terminaron, cómo está todo el tema del fraude. Y digo, creo que ustedes son unos expertos y buenísimos como para tocar este tema y sobre todo clarificar dudas e inquietudes que puedan llegar a surgir, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerles también a ustedes por la disposición, por el tiempo, y nada, o sea, me toca presentar, digamos, a Carlos, quien es Inside Sales Manager en Clear Sales. Clear Sales obviamente es la líder en soluciones de antifraude en América Latina, y ahorita Carlos, justo tras bambalinas, platicábamos que es profesor de ventas y medios publicitarios en el IPN, y toda su carrera prácticamente se ha enfocado a mejorar la rentabilidad de empresas durante pues una visión 360. Entonces, digo, a mí no me había tocado como conocer esa faceta de Carlos, que creo que voy a ir explorando poco a poco, pero bienvenido, Carlos, y muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Buenísimo. Y ahí me toca dar la bienvenida y agradecer el tiempo que está Josu Gurtubay, co-founder y CEO en Cubo, aquí con nosotros. Y él es uno de los principales, bueno, Cubo es uno de los principales fulfillment center para e-commerce en México y Brasil. Josu es profesor de logística, fulfillment y comercio electrónico en la ISD, y se ha desempeñado como director de operaciones, director comercial de fulfillment y consultor en importantes empresas relacionadas con la logística y el e-commerce. Entonces, pues es un gran placer estar en este espacio compartiendo contigo, Josu. Bienvenido. Gracias. Feliz de estar por acá. Buenísimo. Perfecto. Entonces, si les parece, Josu, Carlos, les dejamos este escenario para que empecen con todo este material interesante que creamos para toda la audiencia. 100%. Nada, igual como que el objetivo mucho de la conversación es hablar de uno de los temas más ácidos y más tristes, honestamente, del e-commerce, particularmente en México, porque somos potencia mundial de fraudes. Entonces, dar un poquito de contexto, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que nos diferencia contra otros países, etcétera? O sea, hablar de historias, ¿no? Que no son de éxito, pero casos reales de cosas que pasan todos los días, a lo que estamos todos los e-commerce, ¿no? Expuestos, ¿no? A nivel de fraude electrónico. Y evidentemente platicaremos de buenas prácticas y soluciones, ¿vale? Entre más colaborativa es la reunión, desde mi punto de vista es mejor. No me gustan los monólogos, me gusta colaborar. Entonces, cualquier duda que tengan, igual escriben en el chat y vamos platicando, ¿vale? Nada, entonces, hablando un poquito del hot sale, que es el primer punto, acaba de pasar el hot sale, ¿no? El hot sale es, desde mi punto de vista, es la segunda mejor temporalidad del año, ¿no? La primera, a mi parecer, es el Buen Fin, ¿no? La principal diferencia entre uno y otro es que uno dura 9 días, cada vez lo van haciendo más largo, y el otro son 4 días, ¿vale? Entonces, ¿por qué es más interesante el Buen Fin que el hot sale? Es porque tienes que despachar o procesar la misma cantidad de pedidos aproximadamente, ¿no? En la mitad de tiempo, ¿ok? Entonces, el Buen Fin, de cierta manera, es como un sprint y el hot sale es una carrera un poquito más larga. Por eso creo que hace más interesante el Buen Fin. Pero bueno, hablando y entrando un poquito a detalles en el hot sale, desde mi punto de vista fue muy, muy bueno, ¿ok? Honestamente, y lo vemos mucho nosotros con los clientes, yo pensaba que había un poquito de recesión económica, ¿no? Los clientes
había algunos que estaban decreciendo 20% contra el año pasado en el nivel digital, pero incrementando 20% en el mundo físico. Entonces, como que de cierta manera se compensa o hasta excede. Pero la realidad es que en el hot sale nos fue increíblemente bien. Fue brutal, ¿no? Honestamente, sobrepasó mis expectativas y por mucho, ¿vale? Y hablando un poquito de datos, ¿no? De qué fue lo que pasó, ¿no? Cómo lo vivimos en Cubo, es uno, la media de crecimiento fue un 4X, ¿ok? Brutal, increíble. Obviamente fueron 2 semanas muy, muy buenas, ¿no? Y tuvimos algunos outliers, donde fue aproximadamente el 10% de nuestros clientes que crecieron más de 4.5 veces, ¿no? Como si fuera un efecto viral. Brutal. Vamos a la siguiente. Esta gráfica me encanta porque esto es lo que nos dice qué tan bueno o malo fue. No, a final de cuentas, es medio injusto luego comparar un año contra otro. Desde mi punto de vista, siempre es mejor compararlo contra las semanas anteriores o previas a la temporalidad, ¿ok? Eso te puede decir un poquito cuál fue el resultado. Obviamente, comparar año contra año, tú tienes un crecimiento natural, pero compararlo contra las semanas previas, lo que te dice es cuánto crecimiento tienes contra un día normal. Entonces, si vemos en la gráfica, es muy similar el comportamiento y casualmente ayer lo estábamos platicando y que es la tendencia siempre, ¿no? Los mejores días siempre son el primero y el último, ¿no? Luego, depende mucho el año, pero los días intermedios, bueno, no, los primeros días casi siempre es cuando entra la quincena, ¿no? Entonces, por eso vemos que en este año particularmente, en el día 2 y el 3, fue cuando entró la quincena y tuvimos otro pico, ¿vale? Y luego, el valle, no tiene nada del otro mundo, pero el valle siempre es el fin de semana, ¿no? Que son los días 5 y 6. Entonces entramos al fin de semana, se cae mucho la venta y luego se preparan todos los consumidores y cierran, ¿no? Brutalmente, a lo mejor por un tema de FOMO y de miedo de perder todo el tema de las promociones. Y aquí a lo mejor un aprendizaje que podríamos tener, o un poquito de introspección, es como comercios, ¿qué podríamos hacer conociendo cuál es la intención de compra de los clientes? Entonces, la intención de compra de los clientes es muy fuerte el primero y el último día, ¿ok? Entonces, desconozco los números de cada quien, ¿no? Pero obviamente el hot sale, el consumidor busca demasiado un tema de promociones, ¿ok? Entonces, si la intención de compra es muy fuerte el primero y el último día, ¿por qué esos días vamos a dar descuentos tan agresivos? ¿No? Si en teoría se va a vender solo el producto, ¿no? Estoy partiendo un poquito de la parte teórica, ¿no? Entonces creo que esto es algo muy interesante y pensar el próximo año qué vamos a hacer diferente el primero y el último día y qué vamos a hacer diferente el fin de semana, ¿no? ¿Cómo vamos a compensar las ventas? O a lo mejor no compensarlas, no pasa nada, pero ¿cómo podemos maximizar la rentabilidad del hot sale, ¿no? Durante estos días. Este fue el comportamiento. Ahí no sé, me dice si vamos a hablar una parte de los resultados a nivel operativo o aprovechamos esta gráfica. Sí, yo creo que aprovechamos como esta gráfica, como para explicar un poco, igual Eso en la parte es. podemos ir ahondando. Está bien. Bueno, o sea, nada más a nivel, y también ayer lo platicábamos casualmente, pero a nivel retención, o sea, el hot sale, para los que saben, ¿no? Y los que no saben, nació por un tema de adquirir nuevos clientes digitales. Esa es la razón de ser el hot sale, ¿no? Hace mucho tiempo duraba inclusive hasta 4 días, lo que platicábamos, ¿no? Que se empezó a hacer todo el tiempo más grande. Para muchas empresas ya representa doble dígito, ¿no? De las ventas de un año, lo cual es muy interesante. Pero la razón de ser como tal del hot sale es que es la fecha o el periodo de venta que está enfocado en adquirir nuevos usuarios digitales en general, ¿eh? ¿No? Por una buena cantidad de promociones o por estos costos agresivos de adquisición. El objetivo es adquirir nuevos usuarios que se queden dentro del e-commerce porque les guste la experiencia, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea, el objetivo de estos nuevos clientes es que se queden para toda la vida en Cubo, con nosotros, con nuestras marcas, ¿no? Y esta responsabilidad es 100% de la parte operativa. Y respondiendo, Antonio, esto es 100% resultados de Cubo, ¿no? De nuestros clientes, ¿vale?
que podría ser una muestra, ¿no? A final de cuentas, considero que es una buena muestra, ¿no? Y platicando con otras personas de la industria, como casi siempre es la misma, ¿eh? Pero bueno, entonces retomando la parte de adquisición, la parte operativa es la que va a hacer si el cliente se queda o se va, ¿no? De nada sirve dar un descuento agresivo del 50%, ¿no? Para entregar en 3 semanas, dar la peor experiencia de compra y que este cliente no vuelva a regresar nunca al comercio, ¿no? De nuevo, estamos haciendo descuentos muy agresivos y este costo de adquisición, que a lo mejor vemos que el costo de adquisición per se, a nivel ads o pauta, es relativamente barato, pero hay que sumarle el dinero que estamos dejando en la mesa por un tema de promociones, ¿no? O descuentos. Y cuando agregamos este factor, a lo mejor podría ser el caso que el cliente no es rentable. Ya no es un cash cow como antes. Antes el e-commerce era un cash cow, ¿no? Que tú vendías y automáticamente era rentable. Y ahorita, y en peak season se puede dar mucho, es que puedes terminar el peak season como si fuera una cruda horrible, ¿no? Por un tema de que no es rentable, ¿vale? Y esta parte es cómo hacemos para que el cliente incrementar su lifetime value, ¿no? Y está bien, nos costó muy caro adquirir en este peak season, pero ¿cómo puedo yo hacer para que este cliente que me conoció en un hot sale, ¿no? Que este cliente que me conoció a través de darle un descuento agresivo, se quede y me compra full price? Y esta respuesta, señores, es con una buena experiencia de compra, ¿vale? Entonces, hay muchas partes. Lo que nosotros hacemos es, ya te conoció, ya diste ese descuento, a lo mejor te prefirió comprar por tu directo consumer antes de un marketplace. Ahora hay que apapachar a este cliente y hacerlo bien. Entonces, hablando un poquito de resultados, en nuestro caso, tuvimos entregamos mismo día muchos pedidos. Por el 17% de los pedidos los entregamos mismo día. Apenas el 1% de nuestros pedidos, que es como el worst case, se entregó arriba de 7 días. No, obviamente todas las paqueterías tienen un tema de delay. En nuestro caso, el delay fue apenas del 1%. Hay que incluir que ahí está la parte de zonas extendidas, lo cual está dentro de un rango aceptable, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de Control Tower que todo el tiempo está monitoreando los carriers para que cuando un carrier empieza a tener un underperformance, lo desactivamos de esa zona y empezamos a priorizar otro carrier que está performando bien en esa zona, y con esto, de cierta manera, garantizamos una buena experiencia de compra. Con esto, de cierta manera, lo que buscamos es que el cliente, ya que te conoció, se quede y que vuelva a regresar contigo. Y creo que fue muy bueno el resultado del hot sale, ¿vale? Y un poquito más de números. El 6 de junio, que es el último día, no sé si se acuerdan, a las 10 de la noche fue el pico de venta, ¿no? Brutal. Luego, el ticket promedio de venta, que esto obviamente depende mucho de la mezcla de clientes, etcétera, pero subió un 66%. Y obviamente, que esto es algo bastante interesante, porque no sé si se acuerdan, pero hace como 2 años habían ciertas startups que estaban regalando mucho dinero en los peak seasons, ¿no? 35% off y ellos lo absorbían, etcétera. Y ahorita, ¿quiénes fueron los que nos ayudaron mucho a los comercios para tener descuentos todavía más agresivos? Fueron las pasarelas de pago en alianza con todos los bancos, ¿no? Entonces, a lo mejor tu comercio dabas un 20 off, pero el usuario podía tener acceso a otro 15 off adicional si usabas el método de pago tal con la tarjeta tal, lo cual es bastante interesante. Y ese último punto es un poquito elitista, ese tema. Bueno, no es elitista, es un tema, es como un club de Toby, lo voy a decir así. Porque si tú eres un comercio que apenas está empezando, no tienes tus 300, tus 500 pedidos mensuales al mes y no tienes un Key Account Manager, ¿no? Con una pasarela de pago, nunca te van a llegar las promociones del peak season. Se me hace, o sea, es negativo, ¿no? Como que tienes que llegar a un tier para que te den acceso a estas promociones, que a final de cuentas en teoría son para todos, nada más que como no te las comunican, no te enteras. Pero bueno, sigamos. O sea, las categorías más compradas, y de nuevo, nada del otro mundo, pero no sé ustedes, pero yo tengo en mi carrito de Amazon, y no estoy exagerando, antes del Prime Day que ahorita yo tengo en mi carrito todo lo que yo quiero comprar en el peak season. Y casi siempre son cosas con ticket alto. No, evidentemente si es algo de consumo masivo, que el producto es relativamente económico, pues no sé qué tanto va a incrementar la venta en un peak season, ¿no? Cuando estás buscando promociones. Pero obviamente el tema de consumer electronic, etcétera, se dispara mucho porque el porcentaje absoluto, perdón, el número absoluto de descuento que tú tienes como consumidor es bastante, ¿no? Pero bueno, sigamos.
Es interesante esto y también casualmente ayer lo platicábamos. Hoy en día, y obviamente el e-commerce es 100% entrega en casa, ¿no? Pero, y a nosotros nos ha pasado en Cubo, ¿eh? A nosotros nos ha pasado en Cubo que hay clientes o consumidores que se enojan porque les entregamos mismo día. Y no estoy exagerando, ¿eh? Se enojan porque les entregamos mismo día porque ellos no lo esperaban el mismo día, ¿vale? Y esto es una nueva tendencia que se le llama bueno, no es una tendencia que tiene nombre como tal, esto es un invento, es de un amigo que se llama Jorge Chávez, que se llama The iEconomy, que es la experiencia centrada en el cliente. ¿Y qué es eso? Es lo que él quiera. Entonces, ¿por qué yo le voy a entregar a un cliente el mismo día si el cliente no quiere el mismo día? Entonces, tenemos que darle más opciones al cliente para elegir, ¿no? Particularmente aquí, nosotros en Cubo lo que estamos buscando estamos ahorita, de hecho, lanzando ese desarrollo, que es que el consumidor pueda elegir tanto horarios de entrega, días de entrega y aparte sucursales de entrega. Entonces tú pones tu código postal y te arroja cuáles son las 5 sucursales más cerca de tu casa para que puedas mandar el pedido ahí. No, o sea, de nuevo, hay que ser realistas. Ya no estamos en 2020. Ya no estamos todo el día en nuestras casas, ¿no? Todos o muchos salen, ¿no? Ya no puedes ser esclavo de que el paquete te va a llegar ese día y no tienes quien lo reciba. Entonces aquí creo que el juego se llama hay que entregar al cliente como él quiera que lo entregues, ¿no? O sea, no le puedes poner un pero al cliente de por qué no comprarte. Y esa creo que es nuestra responsabilidad. Digamos. Y aquí algo importante es escuchar al cliente, ¿eh? De nuevo, si tú vendes juguetes sexuales y le preguntas al cliente, ¿quieres que te entreguen en tu casa? ¿No? O sea, la gente no quiere recibir un juguete sexual en su casa. ¿Por qué? Porque tiene un miedo de qué pasará si lo entregas, no estoy, y lo abre alguien de chismoso, ¿ok? Y se pueden imaginar las causas de segundo efecto. Entonces creo que hay que preguntar mucho y depende de nuevo mucho de la industria en la que estamos. Sigamos. Gracias. Y Sí, bueno, esto, Eso, o sea, está... eso es de Ah, acá. dale. Gracias, Josu. Digo, ahí justo, ¿no? Ahí haciendo sync con lo que mencionaba Josu, igual nosotros en la parte de ClearSale, algo que nos enfocamos 100% es en el tema de e-commerce y cómo ha crecido, ¿no? Esta parte, justo en 6 años, o sea, de que empezó ahora, ha crecido de 10 millones a 35 millones, ¿no? Lo que se está moviendo, millones de dólares en todo el e-commerce. Esto es, digamos, año con año, el e-commerce completo, y la expectativa de aquí a 2027 es que se duplique esta parte, ¿no? 70 millones. Entonces, justo es, ¿cómo le hacemos la experiencia más grata al cliente? ¿Cómo somos su socio de negocio estratégicamente? Y también cómo lo vamos educando, cómo lo vamos apapachando, ¿no? Que no se sienta de, oye, quiero esto. Sí, yo soy. Estás mute, amigo. Estás en mute, ¿eh? Perdóname, el viejo truco Ya. del mute. Para completar en esto también son 35 millones, ¿no? De miles de millones, mejor dicho. Es un número que para empezar a muchos se nos complica visualizar, ¿no? Está bien, lo que yo les quiero transmitir aquí, que es lo más importante desde mi punto de vista, hay un indicador que mi favorito se llama porcentaje de e-commerce contra retail. El e-commerce es una venta al menudeo, no más que es digital, y el porcentaje de e-commerce contra la venta de menudeo, que es el retail, hoy en día en México estamos al 15%. 15%, ¿ok? En China estamos arriba del 50%. Entonces, si la tendencia es China, que no sé si es la tendencia, no tengo una bolita mágica, eso quiere decir, ¿no? Que 1 de cada 2 ventas de retail o de menudeo van a aparecer en el canal online, en el mundo digital. Entonces, falta un mundo por crecer y afortunadamente México es punta de lanza a nivel mundial y en América Latina de e-commerce. Totalmente de acuerdo. Digo, por ejemplo, antes de pandemia estábamos hablando en canales así de marcas reconocidas, por ejemplo, un 0.4, 1.5% del canal online de risa, ¿no? Y actualmente están en un 5, en un 6%, esperando tener un 10% de participación. Realmente actualmente quien no se sube a este canal online, o sea, lo más probable es que muera, ¿no? Sinceramente. Y enfocándonos en la parte del hot sale, si quieres, Diego. ¿Cómo ha ido? O sea, y no le pongamos números, digo, ahí ya se vio el tema que mencionaba Josu de cómo ha ido el incremento, pero va hacia arriba. Realmente nosotros también lo que esperábamos es decir, ¿sabes qué? De acuerdo a la recesión económica no vamos a tener tantas ventas, el cliente está guardando su dinero,
está haciéndolo hacia necesidades básicas. La realidad es que está hiperconectado, no ha tenido como que una recesión al respecto. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es prepararnos, ¿para qué? Para que se tenga la mejor experiencia, ¿no? A veces nosotros pensaríamos, en consonancia con lo que decía Josu, que entregar el mismo día es lo mejor, que el cliente está preparado para eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llegan los comercios y nos dicen, es que yo necesito entregar el mismo día. Ok, ¿eso te lo está pidiendo tu consumidor? No, pero es lo que se necesita porque eso hace, yo le llamo el efecto Amazon, ¿no? Siempre el efecto Amazon es, yo te entrego el mismo día, pero no siempre se quiere, ¿no? A veces yo tengo el tiempo de comprar el fin de semana, pero yo quiero que me lo entreguen el próximo fin de semana, que voy a estar en mi casa. Puede ser, entonces hay que ver esta parte y muchas veces de eso se trata, que vamos a ver un poco más adelante, nuestros niveles de servicio en ClearSale. ¿Por qué? Porque al final del día hay una parte que sí va a ser automática, que es, digamos, la más trascendental, el core business, pero hay otra parte que puede ser que la dejamos un mayor tiempo y va a tener un mejor performance como comercio y vas a vender aún más y vas a tener una gran experiencia de compra con el cliente en vez de solo decirle, ¿sabes qué? En este momento no te puedo vender. Entonces hay un poquito como de la expectativa. Y la que sigue, Diego. Gracias. Y justo ahí de la mano de lo que ya mostraba Josu, cómo se está comportando, ¿no? Realmente en Hot Sale, a como está día a día, 3 veces las ventas mensuales, perdón, las ventas diarias. Así fue el crecimiento, digamos, como base de nuestros clientes, de toda la industria de e-commerce que abarca electrónica, ropa, tema de accesorios, electrodomésticos, muebles, sex shop, etcétera, etcétera. Entonces, los días más fuertes fue el primero, el 29 de mayo, y fue el 6 de junio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y que eso lo vimos de comportamiento. El 29 de mayo trae mucho el stock, tienen todo el stock las tiendas, entonces son los clientes que ya quieren, ¿no? Y que ya tienen esta wish list, y entonces atacan y van por las promociones. Y el último día, la mentalidad de lo que hemos visto del consumidor final es, ¿sabes qué? Igual y sacaron algo de última hora, ¿no? ¿Por qué? Porque si no fue una buena etapa en el hot sale por alguna cosa rara, o si se te quedó algún SKU y la tienda dijo, ¿sabes qué? Le meto un descuento extra o demás, quieren aprovechar esas últimas ofertas antes de que se acabe el hot sale. Entonces, así fue la tendencia. Y digo, la verdad es que sí fue un éxito y puertas adentro también el equipo mencionó que había sido un hot sale bastante limpio. O sea, habíamos controlado en nuestro caso, ¿no? Lo que nos atañe al defraudador bastante bueno y también otra cosa, que nuestras aprobaciones estuvieron bastante altas. Nosotros dividimos la aprobación entre toda nuestra inteligencia artificial y entre todo nuestro gran equipo antifraude, nuestros analistas. ¿Para qué? Para hacer lo mejor de dos mundos. Entonces, fue la verdad que magnífico este hot sale y ahora le seguimos platicando de qué más. Listo, ahí vas, amigo. Sí, o sea, aquí como para, y a lo mejor para no aburrir mucho a todos con un tema de tendencias y hablar un poquito más de las cosas que nadie quiere hablar del tema de fraudes. De nuevo, los fraudes, y a lo mejor me voy a desviar un poquito de la presentación, pero los fraudes en México es el país número uno. O sea, es absurdo eso. Número uno a nivel fraudes. La pregunta de por qué, obviamente viene un tema cultural, pero también viene un tema de regulación. Es absurdo lo que voy a decir ahorita, pero así es. No, los fraudes online en México no son ilegales. Entonces no hay consecuencias. Y como no hay consecuencias, pues la gente lo hace. ¿Vale? Hace tiempo, una amiga mía trabajaba en una pasarela de pago, que no diré nombres, y ella estaba justo en la parte de prevención, ¿no? De fraudes. Entonces, un día en un trayecto de coche me empezó a contar el mundo de fraudes, ¿no? Porque aquí no sé cuántos saben del mundo de fraudes, y yo no soy experto, les platico un poquito lo que conozco, pero literalmente hay varios tipos de fraude para empezar. Hay una cosa que se llama fraude amigo, ¿ok? Y el fraude amigo es yo, consumidor, yo compré unos vuelos de avión a Cancún, vuelo, tengo un viaje increíble, regreso a mi casa, le marco al banco,
y le digo, no reconozco esa compra. Es absurdo, pero pasa. El comercio que tiene mayor cantidad de fraudes online son las aerolíneas. Y es lo que acabo de decir, ¿eh? Pagas, vuelas, usas el servicio, regresas, le marcas al banco y le dices, no reconozco el pago y te lo reembolsan. ¿Por qué? Porque en México la normativa dice que la única forma de cobrarle a alguien un tema de un crédito es el condenado voucher. El voucher, no sé si no han leído, pero es casi un pagaré, o es un pagaré. Entonces, si tú no tienes, o sea, yo comercio, yo comercio, no tengo un voucher firmado por Yosu Gurtubay, no hay forma de que me pague, ¿no? Y ese es un hueco horrible, yo creo. Ese es la razón. Entonces, fraude, amigos, es eso. Yo, consumidor, sí lo compré, pero hago fraude, amigo. ¿Por qué? Porque no quiero pagarlo y quiero cometer el fraude. Pero bueno, esa es una parte, que es grande, ¿vale? Y luego viene la otra arista, que es todo el tema ya como de fraudes, ¿vale? Entonces, los fraudes es un mundo muy underground, ¿no? Y hay grupos de Facebook que textualmente venden, se les llama cacahuates y mazapanes. Entonces, un cacahuate que venden en grupos de Facebook es un CC. ¿Qué es un CC? Son los números de tu tarjeta, los 16 números, más los 4 dígitos de la fecha de vigencia, más los 3 dígitos de CVV. Entonces, yo te vendo los cacahuates de personas que no tengo idea cómo consiguen esos números, pero los consiguen. Y en Facebook les dicen, ¿les da un cacahuate gratis? ¿Ok? Publican los dígitos, ¿no? Los 16 más los 4 más los 3. Luego la gente empieza a postear, ¿no? Sí, sí sirve, ahora hice la compra. Y luego lo que hacen es que venden los demás cacahuates que tienen en una relación de 1 a 10. ¿Ok? Entonces, si la tarjeta tiene una capacidad de compra, voy a decir un número, de 10,000 pesos, esa tarjeta la venden en 1,000 pesos, ¿no? Obviamente aquí lo que está pasando es que yo estoy adquiriendo producto en un e-commerce, ¿no? Me lo mando a mi casa. Luego hay como que ciertas zonas que son las que tienen mayor fraude. Por ejemplo, Veracruz, ¿no? Yo he visto que tiene mucho fraude. Ahorita te paso, Carlos. Entonces, compro el producto, un celular, ¿no? Por poner un ejemplo. Uso la tarjeta de Carlos porque le compré su cacahuate. El comercio me manda el producto y luego, pues el celular es dinero líquido. O sea, te volteas afuera del metro y dices celulares en 1,000 pesos y así los vendes, ¿no? Y Carlos, ¿ibas a decir algo? Sí, no, o sea, justo eso de la mano, no, Josu, porque muchas veces los clientes dicen, ¿sabes qué? Y ya me metí a eso, ¿no? Y ya me metí a un grupo de Telegram, y ya me metí a un grupo de Facebook, y entonces yo ya sé cómo lo hacen. Le digo, oye, ¿y tú qué vendías? No, pues yo vendía cunas para bebé. Le digo, no, pues fabuloso, porque ya parece que ya eres antifraude. El fraude es muy rápido. El fraude por cada, eso que les enseñábamos, ¿no, amigo? Por cada punto porcentual que te crece la tasa del e-commerce, crece 4 puntos porcentuales en México, el fraude. Es imposible que pongas a alguien, ¿no? O sea, realmente ese es el punto, ¿no? De decir, si tú crees que vas a aprender del fraude o de cualquier cosa, ¿no? Voy a salirme tantito del tema también. Y me ha tocado, ¿no? Si tú quieres aprender de estrategias de marketing digital y dices, dame 1 hora y yo ya voy a saber todo, zapatero a tus zapatos. 100%. 100%. Y es un mundo duro. Y esos son los cacahuates. Y luego están los otros que son los mazapanes. Los mazapanes son cuentas de PayPal. No, que ahorita ya no es tanto, pero antes era una wallet, acuérdense. Pero igual, la cuenta de PayPal tiene asociado todas sus tarjetas y así te consumen dinero. No, al final es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ese es el modus operandi, ¿no? Y esa es una parte, ¿no? Que es la que yo conozco. Y luego, pensando un poquito más de cómo le impacta esto a los comercios, de nuevo, primero, depende mucho de la industria en la que estás, ¿ok? Pensando entre más líquido es tu producto, más eres propenso a fraude. Entonces estamos hablando que electrónica, estamos hablando que ropa de lujo, etcétera, eso es muy propenso a fraude. Y las pasarelas de pago meten ahí muchos candados y obviamente eso lo que le pasa es que le tira la tasa de aceptación al comercio, ¿vale? Luego hay otros comercios que a lo mejor su producto no es tan líquido, nada más que se sorprenderían porque hay muchas cosas que son muy líquidas, ¿no? Ahí pues el intento de fraude no es tanto, ¿no? Nosotros tenemos clientes que venden X y a lo mejor nunca han tenido fraude y tenemos otros que han tenido fraude todos los días, ¿no? Entonces como que depende mucho de tu industria y luego lo que pasa es que a nivel financiero
¿Cuál es el impacto? Es uno, el promedio hablemos de todos los impactos, pero uno es el promedio dentro de tu P&L que tienes que tener de línea de fraudes, es, según esto, un 3%. Se me hace absurdo. O sea, 3% de lo que vendes tienes que tú estar presupuestando porque te van a meter una cantidad de goles que te vas a poner a llorar, ¿vale? Uno. Dos, depende el tamaño y la robustez financiera de tu empresa, el fraude te puede o no matar, ¿vale? Estamos hablando que si tú eres una pyme, ¿no? Y te meten neta un gol del 50% de tus ventas, te pones a llorar, ¿no? O sea, se te acabó el margen de 5 meses, ¿no? Y eso puede ser muy duro. Y perdónale, si quieren, regresense uno. No, es rápido, ¿eh? Y el chiste es aquí que sea nutrido. Entonces, viene un tema de pagos, integraciones. Obviamente hay muchos desarrollos, ¿no? Y me gusta más la siguiente, hablemos de la siguiente, perdóname, que es el tema de cómo tú puedes hacer que no haya fraude, ¿ok? Y hablando de buenas prácticas, por ejemplo, nosotros tenemos clientes que tienen un equipo interno de prevención de fraudes y literal, no estoy exagerando, hay algunos clientes que monitorean transacción por transacción, ¿no? Tienen códigos postales que están baneados, ¿no? Y, o sea, literal, Tepito, ¿no? Que no quieren vender en Tepito. Luego otra es montos, cuando a partir de cierto monto, me da igual quién seas, te pido tu IFE, ¿no? Porque hay ciertos protocolos que tú puedes hablar con tu pasarela de pago, de, oye, en dado caso de que metan un contracargo, nada más como para dar ese contexto, la forma del fraude se llama contracargo. El contracargo es, te dice aceptado en tu Shopify, le entregas el producto al cliente y de repente te llega un contracargo que te dice tu pasarela de pago, el pedido tal de tal persona por 10,000 pesos, dicen que no reconocen la compra y hazle como puedas y no lo puedes defender, por lo que decíamos, porque no tienes un voucher físico. Entonces aquí las pasarelas, que honestamente quiero ser súper transparente con esto, casi todos los pierdes. Puedes tener la documentación que tú quieras, pero lo vas a perder, te lo garantizo. Hoy te platicamos de cómo no, ¿eh? Pero bueno, una forma de no perderlo es el condenado 3DS. Entonces el 3DS Secure es una solución que sacaron, que todos lo hemos visto seguramente, que compras en un comercio y tienes que forzosamente meter unos dígitos que te llegan a tu celular o a tu app del banco y con eso te friegas. Eso es como si estuvieras firmando un voucher y no se puede hacer el contracargo. Entonces, esa es una cosa. En España, por ejemplo, en México, yo creo que como el 5 o el 10% de los comercios tienen el 3DS, ¿eh? Es muy, muy raro. En España, eso ya es obligatorio. Entonces, pasó algo chistoso en España porque al principio los comercios que tenían el 3DS, que es, o sea, literal lo que estaba haciendo es agregar una capa de fricción con el consumidor, se les empezó a caer la tasa de conversión, ¿no? Porque estás metiendo un paso adicional dentro de tu comercio. Luego lo que pasó en España es que ya se creó algo normal, ¿no? Ya es lo normal tener que meter el 3DS y con eso la tasa de conversión se recuperó, ¿vale? Pero esa es una cosa. Otra opción que tienen que hacer es hablar con sus pasarelas de pago. Ahorita van a hablar, obviamente, de la parte que nosotros tenemos de clientes que usan la parte de ClearSale. Pero si no tienes ClearSale, habla con tu pasarela de pago y pregúntale qué es toda la documentación que necesitas. Mete un proceso interno y un protocolo de que todos los pedidos que vayan a tal código postal, tenemos que pedir esta documentación. Todos los pedidos arriba de X monto, tenemos que pedir la documentación. Igual hay mucha, y te sorprenderías, pero hay pedidos que tú sabes, o sea, lo ves y dices, esto es fraude, ¿no? O sea, casi te compra, te voy a hacer un fraude, y su mail es fraudes@gmail.com. Lo ves por la dirección, toda mal escrita, el mail súper raro, etcétera. No, esa es la parte manual. Obviamente hay soluciones como la de ClearSale que te lo automatiza, pero tú podrías tener un equipo gestionando esta parte manual, horrible, pero es mejor eso a ese 3%, ¿vale? Y si quieres, vamos. Y a lo mejor nada más como para cerrar esa parte de tendencias, yo he visto 3 cosas, ¿eh? Y uno es, si tú tienes una pasarela que no tiene motor antifraude, bueno, mejor dicho, que no tiene garantía antifraude, ¿ok? Yo te recomiendo que metas algo que te garantice el fraude. Entonces, ahorita Carlos les va a platicar qué es lo que hace ClearSale, ¿vale? Entonces, con eso tú tienes un escudo de que pase lo que pase, no pasa nada, que lo cual se me hace muy bueno. Y hay pasarelas, que es literal PayPal y Mercado Pago, las dos tienen una garantía antifraude, ¿ok? Por eso cobran una comisión un poquito más alta que la del mercado, pero, y literal, tenemos clientes
o sea, que les han caído pedidos de 50,000 pesos, 40,000 pesos, y solamente porque es con PayPal y Mercado Pago, me dicen, Josu, ni te preocupes, tú mándalo, a mí me lo van a respetar la pasarela. Entonces me ha pasado eso, ¿eh? O sea, de nuevo, te compra fraudes.com y el cliente dice, no pasa nada, mándalo. Y ahí lo que va a pasar es que a Mercado Pago le va a llegar el contracargo le va a llegar al seller, perdóname, y el seller le pide a Cubo evidencias de entrega, que son muy estándar. Nosotros se las damos al seller, él las carga en su portal dentro de Mercado Pago, y como ellos te cobran este motor antifraude y esta garantía, el seller no pierde. ¿Ok? Si tú estás del otro lado, donde tu pasarela de pago no tiene este motor y esta garantía, 100% seguro, te lo garantizo, fraude que te meten, fraude que pierdes, ¿vale? Bueno, sigamos. Y aquí hablamos un poquito de las tendencias, ¿no? Listo. Sí, listo. Acá, por ejemplo, hablando de nosotros qué hacemos, e ir hilando un poquito ahí las ideas, nosotros ahí, al momento en que nosotros recibimos las órdenes, ojo, no somos pasarela de pagos. ¿Por qué? Porque siempre me preguntan, ¿no? Oye, Carlos, ¿no estás pasarela de pago? No, no somos pasarela de pago. Nosotros podemos ir, depende la integración, la mayoría de veces vamos post banco, hay algunas excepciones que puede ir prebanco, pero siempre vamos post banco. Entonces nosotros somos agnósticos de qué pasarela usan. ¿Por qué? Porque depende de las condiciones que te manejan, depende si te dan o no te dan los privilegios de tener un Key Account Manager, porque hay pasarelas muy buenas como las que ha comentado este Josu, y que te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo te cubro, ¿no? De los contracargos. Perfecto. Dime la tasa de aprobación. ¿Y qué es lo que sucede? Que en México un promedio de tasa de aprobación es de un 50%. Estamos, pero en un volado constante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros lo que vamos a buscar es que tengas más tasa de aprobación, que tengas al menos estándares de un 80%, depende entre industria e industria. Podemos tener más, podemos tener un poco menos, pero el chiste es que tengas más. Sí, yo. Pero, a ver, nada más para todos y comunicación cotidiana. ¿Qué es la tasa de aprobación y por qué es importante? Perfecto. ¿Cuánto llega a tu carrito de compra? Y cuando le das pagar, ¿cuánto te sale en exitoso? ¿Y cuánto vas a enviar, no? Si compraste 10 celulares, más bien si vendiste 10 celulares, por ejemplo, ¿cuántos te aprobó esta pasarela de pago y cuántos entregaste? Entregaría 5 nada más, o sea, en tema promedio de México. Y entonces, ¿cómo haces que entregues 8, no? Entonces, esa es la parte que nosotros hacemos, o sea, no solamente la garantía de decir, ¿sabes qué? Si yo te digo que lo entregues y si posteriormente te llega un gol, un contracargo, nosotros te lo respaldamos. ¿Con qué? Con la propia notificación de la pasarela y con el comprobante que nos entrega Cubo en este caso, ¿no? De Pero entonces, cualquier... Carlos, Sí. y para todos, ¿no? Entonces, o sea, no solamente hay un impacto financiero, que vas a perder dinero cuando te meten el gol, que es horrible ese 3%, tienes un impacto financiero que neta, a mí me ha pasado, ¿eh? Yo les quiero comprar y yo no hago fraudes, no hay que confiar en mí, y no me pasa la condenada tarjeta, cabrón. O sea, es frustrante, ¿no? A mí me pasa seguido igual, o sea, y seguro te sucede, amigo, que es, oye, ¿sabes qué? Ando de viaje, ando en otro lado, no ando en Sí, donde en yo el vivo, pie. ¿sale? Entonces, ¿sabes qué? Todo lo que tú compres, ya sea con computadora, ya sea en tu celular, trae una dirección IP. Entonces, ¿sabes qué? Esa dirección IP no cuadra con la de tu facturación y lo vas a enviar a otro lado. No, olvídate, ¿sabes qué? Eres fraude. Adiós. Sí, es cañón. Y ahí Y se ahí queda la está venta. cañón porque tiras muchas ventas, creo. O sea, porque al final de Exacto. cuentas, si pensamos en el funnel de adquisición o de ventas, tienes visitas, luego personas que agregan al carrito, como para simplificar muy rápido, ¿no? Personas que llegan al checkout y luego ahí se te caen lo que dice Carlos. No, de ese 100% de personas, el estándar de la industria, un promedio de Visa, es entre el 50 y el 60% acepta el condenado cargo. Y luego de este 60 al 100%, ¿qué porcentaje sí es fraude y qué porcentaje es dinero que estás dejando en la mesa? Totalmente, porque ahí al final, o sea, si nos ven nada más como la parte de, oye, si me meten un gol, tú me lo vas a reembolsar. Sí, pero ¿qué pasa con esa tasa de aprobación? No es cuánto estás perdiendo, más bien es cuánto estás perdiendo y adicional, cuánto estás dejando de vender. Entonces, algo que siempre nos gusta hacer es, ¿cuánto es tu rentabilidad? Realmente, ¿cuánto va a ser el costo-beneficio? Más bien que me veas como un costo fijo en vez de como un gasto. Y si es eso, podemos ser buenos socios de negocio, porque al Pero, final y de del día a nuevo, nosotros nos interesa que vendas. Ajá.
Pero Carlos, ¿cuánto estás dejando en la mesa? O sea, de este 40% que vamos a hablar ahorita, que es que no aceptan las pasarelas de pago por todo este riesgo, también es 40%. Luego hay una parte que sí es fraude. O sea, que sí, Sí, qué bueno que la están rechazando, ¿no? Pero ¿cuánto estamos total. dejando en la mesa? O sea, si hoy en día yo vendo 100, ¿cuánto podría vender? En promedio, ¿eh? Es un dedazo. En promedio estaríamos hablando que si tú estás vendiendo 100, podrías estar vendiendo 150. O sea, ¿por qué? Porque digamos, entraron 200, por decirte algo, hicieron el clic en el checkout, en pagar, 200, te pasaron 100. Eso se podría subir a 150. Y no vas a pagar 50 por la herramienta. En este caso, por ClearSale, no vas a pagar 50. Pon tú que pagues 8, 10. Aún así vas a tener una ganancia de 40. Así, puro y Totalmente. claro. Y si llega un contracargo, te olvidas de eso. ¿Por qué? Porque tú ya lo estabas planteando en el PNL, ya estás diciendo, necesito un 3% de budget, ¿para qué? Para que paguen los goles. Olvídate ya de eso. Ya no lo vas a hacer. Entonces es un win-win. Y entonces nosotros, ¿cómo lo realizamos? Vemos lo mejor de dos mundos. En esto, primero es con inteligencia artificial, tenemos modelos 100% propios. Realmente nosotros venimos hace más de 20 años realizando esto. Y por ejemplo, ahí se ve, ¿no? Los carritos de compra, justo. Si hay 9 carritos de compra y te rechazan 2, ok, ahí te voy a decir 2. Pero por lo regular, ahí ya acaba. Y por lo regular, la que sigue, Diego, por favor. Ahí te dicen, ahí ya quedó la decisión. ¿Por qué? Porque hay distintas cosas, ¿no? Hay las políticas y las reglas sobre órdenes, que justo era lo que comentabas, Josu, de decir, oye, ¿sabes qué? Estas sí las paso, estas no las paso, este es del código postal de Tepito, este es el código postal de Catepec, este es el código postal de Apizaco. Ok, pero hay vecinos que sí son decentes, por llamarlo, o sea, sí son reales. Entonces, también tú le estás quitando la posibilidad a un cliente bueno de mandarle y estás castigando a muchos. Entonces, eso en tu desviación estándar es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al momento de ese análisis automático, eso nosotros lo tomamos como la curva del fraude, ¿no? De acuerdo a este modelo estadístico. Entonces, ahí sacrificas a muchos buenos consumidores. ¿Qué es lo que sucede y qué pasa? Si tú tienes 10 ventas en un mes y 3 fueron fraude, tienes un 30% de fraude. Sin embargo, si tienes 50 ventas y sigues siendo esos 3 de fraude, es un 6% de fraude. Es todo estadística. Necesitamos que vaya subiendo el volumen porque los malos siempre van a estar. ¿Por qué? Porque siempre están checando los cacahuates y siguen funcionando los cacahuates. Y si funciona el cacahuate, entonces ya revientas a cualquier comercio. Esa es la realidad. Y entonces eso depende mucho de si tu negocio sobrevive o no, porque hay otra parte. Si un negocio dice, yo nunca tengo un fraude, perfecto, qué bueno. Y cuando tengas un fraude, ¿qué pasa? Se lo disputo al banco, muy buena suerte, ¿no? Como ya mencionaba Yosu. Entonces ¿desde cuándo necesitas un sistema antifraude? Desde que comienzas el negocio, no te expongas, porque va a ir de la mano. ¿Cuánto vas a invertir? ¿Con cuánto vas a ganar? Y aquí, por ejemplo, si aquí se aprueba automáticamente y que es por lo regular lo que hacen pasarelas de pago, hay otras que las rechazan. Nosotros no. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos un segundo check. Y después de ese segundo check, nosotros comprobamos los factores de alto riesgo, vemos más de 150 variables y decimos, oye, ¿sabes qué? Igual y lo dejamos pasar, ¿no? Entonces, en la que sigue, ahí podemos rescatar compras, de ahí podemos rescatar esos falsos positivos. Si son compras que actualmente no estás teniendo en radar. Entonces, eso es lo que te permite estar moviendo entre inteligencia artificial, machine learning, que es comportamientos de consumo que tengan los clientes y también una revisión contextual avanzada, que es nuestro equipo de antifraude, literal, viendo qué hacen los chicos malos, ¿no? Y ahí parándolos. ¿Qué sigue, Diego? Por fin. Súper. Y aquí vamos a ver lo más importante, digo, antes de que te pase vos, Josu, algo bien importante, ¿cuánto nos cuesta adquirirlo, no? Justo estamos hablando, ¿cuánto te cuesta la adquisición del cliente? Sin embargo, si no te recompra ese cliente, es como en la zapatería, ¿no? Tengo los mejores zapatos. ¿Por qué?
porque el cliente que viene a comprar a mi zapatería nunca más viene, nunca más lo vuelvo a ver, porque tengo los mejores zapatos. Eso no es negocio. Entonces, un cliente real es cuando te empieza a recomprar y cuando tiene lealtad hacia ti, y entonces no tienes un pico de ventas, sino que tienes, sí, una subida de acuerdo a campana de Gauss, pero la vas a ir manteniendo constantemente. ¿Por qué? Porque ya tienes una estrategia consolidada. Esta. Sí, o sea, creo que esto ya lo mencionamos mucho, ¿no? Y lo mencionamos en la parte del hot sale. Todos, y esto sí es un tema de todos, ¿eh? No solamente tú con tus clientes, sino todos somos responsables de tener una buena experiencia de compra con un consumidor online. ¿Por qué? Porque hay que ser súper honestos, por uno pagan todos. O sea, cuando tú tienes una mala experiencia en un direct to consumer, se te va quitando la confianza de comprar otra vez en el .com de otra marca. Y por eso los marketplaces, que lo hacen muy bien, honestamente, los pure players, por eso van acaparando más mercado, ¿no? Entonces, a final de cuentas, y para dar de nuevo datos, en Estados Unidos el 60% de las ventas del e-commerce las tiene Amazon, creo. O sea, es un monopolio brutal. Imagínate el 60%, ¿ok? Eso en México no está así, no es un monopolio y sí es responsabilidad de todos apapachar a estos clientes para que no se nos vayan a un pure player, ¿no? En teoría, si nosotros damos una mejor experiencia, el cliente no tiene por qué ir al pure player, ¿no? Lo cual yo creo que es un reto del e-commerce. Pero bueno, yo no sé de dónde salió que el 84%. Para mí, yo tengo una mala experiencia, yo no regreso, se acabó. Pero long story short, un cliente, mala experiencia, no regresa. Y la neta, es infinitamente más barato conservar a un cliente que adquirir uno nuevo, ¿no? Sigamos. Y aquí, hablando de eso, nosotros, y de nuevo, esto depende mucho de tu industria, ¿no? Yo hablo muy a nivel general, pero nosotros tenemos clientes que tienen mapeado perfectamente eh, con cuántas recurrencias un cliente se queda para siempre. Entonces varía mucho de la industria, ¿no? Pero, y por dar un ejemplo no absurdo, o sea, en consumer electronics, un celular no lo vas a estar comprando cada mes, ¿no? Entonces, seguramente el celular, con que tú hagas una primer buena experiencia de compra, hay una alta probabilidad de que el cliente regrese a renovar el celular contigo. Obviamente, si tienes esa primera mala, no regresa, ¿ok? En otro tipo de industrias, por ejemplo, pensemos en un tema de recurrencia como suplementos, y el cliente, y de nuevo, depende mucho de la industria, ¿no? Generalizando, si el cliente tiene 3 compras exitosas, el cliente se quedó contigo casi para toda la vida, ¿vale? Hay un término psicológico que es que las personas normalmente se quedan con la impresión de una persona con la primera y con la última, ¿ok? Entonces, si tu primera impresión de alguien, y también aplica para empresas, es mala, te vas a casar con esa idea, ¿vale? Aunque las demás sean buenas. Entonces, regresando al anterior, nosotros en Cubo, para hablar de la primera experiencia, nosotros identificamos quién es un nuevo comprador de tu comercio. Y bueno, y aquí ya depende mucho, ¿no? De cada marca, pero hay mucha oportunidad de colaboración. ¿Qué le mandamos? ¿Un flyer? No, ayer platicaba con un cliente de mandarle un regalo aleatorio de un smartwatch en uno cada 100 compras, ¿no? O sea, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, tú ya tienes esta información y la pregunta es, ¿qué hacemos con este primer cliente? Y ahorita estamos muy enfocados en direct to consumer, ¿eh? Pero de nuevo, ¿qué hacemos con este cliente que me compró a mí y me dio su voto de confianza antes que un marketplace? ¿No? ¿Qué hago para fidelizarlo? ¿No? Y esa pregunta, pues bueno, hay muchas respuestas, pero con Cubo lo que hemos visto que funciona mucho es promotional inserts, regalos, cartas de agradecimiento, mandar publicidad cruzada, ¿no? Compras producto A y te mando publicidad del producto B, etcétera. Con eso puedes fidelizar. Sigamos. Bueno, la velocidad es importante, pero como decían, es muy importante la velocidad, pero honestamente es más importante la comunicación y la transparencia. ¿Ok? Entonces, si tú no tienes capacidad de entregar mismo día y pones mismo día, o sea, eso te va a reventar. Entonces hay que ser muy transparente con lo que podemos hacer cada quien. Luego, yo estoy de acuerdo con lo que decía Carlos de que el efecto Amazon lo que hizo fue levantar la vara, ¿no? Acuérdense, y antes de Amazon, entregar en 2 semanas, relativamente era algo
normal. Llegó Amazon y eran entregas de 2 días, ¿no? Luego empezó con Same Day y empezó la pandemia, llegó Mercado Libre y ya el mismo día ya es el estándar. Entonces ya el consumidor de cierta manera está esperando una entrega rápida, pero no quiere decir que si tú entregas en 3 días no te vaya a comprar, ¿no? Lo que sí hay que hacer es que hay que ser muy transparente y no estar muy fuera, ¿no? del mercado. Entonces, transparencia y no estar fuera del mercado. Y la otra que podrías llegar a ser muy relevante es que pensemos, y aquí de nuevo todos somos consumidores online, es cuál es tu decisión de compra dependiendo tu ventana de tiempo que necesitas el producto. Entonces pensemos rápido. Yo quiero comer algo, ¿no? Ahorita, ¿a dónde vas a ir? No vas a ir o al lugar o a lo mejor te pides una delivery app, ¿no? Pensando en un Rappi Turbo. ¿Por qué? Porque lo quieres ahorita. No te vas a meter a, al e-commerce de un supermercado que te entregan día siguiente. ¿Por qué? Porque lo quieres ahorita. Entonces depende de eso, ¿no? Luego pensemos en otra. ¿Qué pasa si tú tienes una ventana de horario de 2 o 3 horas que quieres algo? ¿No? Seguramente, a lo mejor ya no quieres ir al comercio presencialmente y dices, si me echo un app de delivery, ¿no? Que entrega en menos de ese tiempo, ¿vale? Luego, ¿qué pasa si tú necesitas algo para hoy? Si necesitas algo para hoy, de nuevo, a lo mejor no vas a ir al comercio presencial, pero seguramente, y dependerá mucho, ¿no? Pero si tú no tienes confianza en los direct to consumers, aunque diga el mismo día, no vas a ir a comprar ahí. ¿Por qué? Porque no te vas a arriesgar. Entonces vas a ir con quién confías. Y normalmente en quién confiamos, con Amazon y Mercado Libre. ¿Por qué? Porque si ellos dicen el mismo día y se acabó. ¿Vale? Y por último, cuando tú tienes un tiempo de entrega que lo necesitas en menos de 2 o 3 días, seguramente ya te vas a ir con el comercio, ¿no? Y ya le vas a dar esa confianza. Entonces depende demasiado de por qué vas a comprar algo, en dónde lo vas a estar buscando. Entonces, y bueno, aquí nada más como, o sea, viendo un poquito el slide, nosotros, y esto sí pasó en el hot sale, de nuevo, como que pensando en la parte de estar dentro del mercado, o sea, en el hot sale vimos algunos comercios, y seguramente todos lo vimos, que neta te ponían en el checkout que te entregaban de 5 a 14 días. O sea, pero es que se me hace absurdo. No, o sea, ya llegué a tu página, ya agregué el producto que quiero comprar, ya estoy en el checkout. A lo mejor ya hasta metí mis datos, ¿ok? Ya tienes que llenar el formulario y pones el condenado código postal, luego le pones clic siguiente y te va el método de entrega y no estoy exagerando, de 5 a 14 días. Entonces ahí lo único que pasa es que te vas, ¿no? Me sale infinitamente mejor comprarlo en otro comercio o comprarlo en otro país. O sea, es lentísimo pensar en esos tipos de entrega. Entonces aquí es donde entra relevancia nada más el hecho de estar dentro del mercado. Particularmente con Cubo, nosotros entregamos, o sea, de todos los pedidos que mandamos durante el hot sale, entregamos como el 20% mismo día, ¿no? Y casi todo, el 95% los entregamos en menos de 48 horas, lo cual de nuevo o sea, es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, ¿vale? Y nada, y a nivel de entregas exitosas, que son nada más son números, ¿no? Pero pensando en mucho es la experiencia de cliente es lo más importante. Si te compran hay que entregar bien, etcétera. Y luego la otra que es muy importante es qué pasa si no es exitosa. O sea, yo no me jacto de ser perfecto, ¿eh? Tenemos errores, ¿no? Y que levante la mano quien es perfecto. Nosotros no somos perfectos, pero aparte que todo el día buscamos ser perfectos, creo que lo más interesante es cómo respondemos contra la imperfección. Entonces, en Cubo tenemos una torre de control que lo que hace es estar monitoreando todo el tiempo todo lo que está en tránsito y cuando un pedido tiene delay, ¿ok? Yo no necesito que me marque Mitzi para decirme, no, yo eso no me has entregado. O sea, yo sé que no le he entregado, ¿no? Es obvio. Entonces, yo no me voy a esperar a que Mitzi me diga que voy tarde. Para empezar, uno, yo le puedo comunicar que voy tarde, ¿ok? Y dos, y aquí los que tienen experiencia logística lo sabrán, pero luego las paqueterías tienen un inframundo dentro de sus almacenes que neta se les pierde la condenada caja, ¿ok? O sea, como que no saben en qué parte está. Y luego en peak season es peor, ¿eh? Porque están todos encamotados con 1000 cajas. Entonces, ¿yo por qué voy a esperar a que la paquetería encuentre la caja? No, eso no es customer first. Hay que pensar en qué es lo mejor para el cliente. Entonces, lo mejor para el cliente es, está bien paquetería, luego me entregas mi paquete o luego me lo regresas a mí, a Cubo, pero yo mientras pasa eso, yo duplico el paquete y se lo mando a Mitzi con otra guía, obviamente con la cara de vergüenza y dando la cara de que perdón, a la paquetería se le perdió, pero aquí estoy respondiéndote, ¿no? Y la realidad es que los clientes, o sea, de nuevo, todos somos clientes, no somos
no somos tóxicos, no sabemos que hay problemas, pero lo que sí nos molesta a todos es cuando hay un problema y no me das una solución. Eso sí molesta. Pero bueno, sigamos. Y nada, o sea, es lo que decíamos, ¿no? O sea, el crecimiento sigue siendo doble dígito para empezar. Y aquí nada más lo único relevante es cuánto vamos a crecer, aproximadamente 3 veces más, ¿no? Estamos en 15% y vamos a llegar a 50%. Eso es a nivel penetración de e-commerce contra retail. 2, las economías crecen, ¿no? Todos los países crecen a nivel PIB, etcétera. Y luego la tercera es que estamos creciendo infinitamente más que la inflación. O sea, 3, 4 veces más que la inflación. Entonces, a eso se le llama que son mercados en auge. Cuando tú ves un crecimiento por debajo de la inflación, eso quiere decir que el mercado va en decremento. En nuestro caso, es que, o con la inflación es que está establecido, y cuando está creciendo como está el e-commerce, que es algo obvio y a lo mejor ya está aburrido, pues que está en auge, no es una brutalidad. Esto es lo que decíamos, ¿no? O sea, de nuevo, como que lo que quieres es, y en Cubo mucho, o sea, como que rápido, lo que nosotros queremos hacer es nivelar el terreno de juego para que todos tengan acceso a la misma infraestructura logística. Así de fácil. ¿Y esto cómo lo hacemos? De nuevo, la realidad es que los pure players lo han hecho muy bien, ¿no? Entonces tú quieres una experiencia a nivel Amazon, ¿no? Y como tú, retailer, con 5,000 pedidos, puedes ofrecer algo tipo Amazon si no tienes ese volumen. Entonces nosotros por un tema de economía de escalas es lo que buscamos, ¿no? Entonces es un tema de que en el product page puedas ver en cuánto tiempo te podemos entregar, en el tracking poderlo personalizar, poder hacer cross-selling, etcétera, ¿no? Es como que apoyado mucho de la tecnología y esta parte de personalización. De nuevo, es muy importante en el direct to consumer sobre todo, que es cómo yo puedo hacer algo diferente a lo que puedes tener como una experiencia en Amazon, que en Amazon te empacan el paquete y te lo mandan y se acabó, ¿no? Y en el e-commerce, de cierta manera, en el tuyo, tú tienes un punto de contacto extra con tu consumidor, ¿no? Y aquí, pues, el cielo es el límite, ¿no? Casi. Entonces, de nuevo, puedes mandar regalos, puedes mandar cartas de agradecimiento, etcétera, ¿no? Y con esto, el objetivo es fidelizar. Y aquí lo que nosotros hacemos es que todo es por tecnología. Entonces, yo no me voy a aprender cómo se empaca los productos de ClearSale, ¿no? Por un ejemplo. O sea, toda la tecnología es lo que nos dice cómo lo tenemos que mandar con base en las reglas de negocio de cada cliente. Total. Ese Customer Journey, Josu, justo el que mencionas, es lo que hace que recompren o que digan, bonita la experiencia, no te quiero volver a ver, ¿no? Entonces, totalmente ahí en el insight. Y algo, digo, empezando con esta, que quisiera retomar, así como se está creciendo 3 veces más el e-commerce, que no dejen de lado los comercios, que entonces se está creciendo 12 veces más el fraude en México. Entonces, eso es dramático. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando llegas a una pasarela de pago, te dicen una compra, ¿sabes qué? Es alto riesgo. ¿Por qué es alto riesgo? O porque no estás en tu sitio de donde es tu tarjeta, o porque estás pidiendo mandar a otro lado, o algo bien tradicional y que comentaba Josu, el tema del 3DS, ¿no? De, ¿sabes qué? Me mandan un código y ya estuvo, perfecto. ¿Y qué pasa si la tarjeta no es tuya, si la tarjeta es de un familiar? ¿No? O sea, porque el clásico, y no me dejarán mentir, ahora que fue el concierto de Luis Miguel, ¿cuántos no sacaron la tarjeta Santander, no? Entonces, en esa tarjeta Santander, quien no tenía Santander, se la pedía al vecino, incluso así de, sácame mis boletos de Luis Miguel. ¿Pero qué crees? Son para alguien más. Y muchos, ahí está, ¿por qué sufrieron los rechazos? Porque dijeron, no, no es el comprador con el titular de la tarjeta. Y pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque todavía no llegamos a ese nivel de adopción como está en España, como está en toda Europa, con esta legislación, para que lo tengamos. Y eso se traduce en bajas tasas de aprobación. Nos han tocado casos de ver 20%, 10% de tasa de aprobación con 3DS. Entonces, ¿qué les decimos? Quiten el 3DS. ¿Para qué? Para que entre ClearSale. O si quieren dejar el 3DS, también se pueden hacer reglas discriminadas de por volumen, si tienen varios segmentos de mercado también depende de la pasarela de pago, unas si las pones, otras no. ¿Por qué? Porque vas a tener distintas condiciones comerciales. Sin embargo, tradicionalmente, así, algo de alto riesgo, te lo van a votar, va a ser una experiencia de usuario negativa, muy raramente vas a volver a comprar. Yo no vuelvo a comprar, ¿no? Si doy clic y no puedo y soy legal, y así me pasó con una agencia de viajes,
ya no regresé, ¿no? ¿Y qué pasa en otro escenario que aún es ahí considerado de alto riesgo? La que sigue, por favor. Si ya tenemos tecnología avanzada, que tenemos aparte inteligencia artificial con nosotros, ¿qué pasa? Podemos traer muchas operaciones del mismo cliente. Y entonces, ¿qué sucede? Si la pasarela de pagos te lo rechaza, pero este cliente está comprando en otro lugar, ejemplo, y voy a decir así marcas al azar, ¿no? Si tú estás teniendo una compra de Samsung, ¿no? Pero vas a Sony y nunca has comprado en Sony, y la pasarela de pago te la puede rebotar, pero ¿qué crees? Si tanto Samsung como Sony nos tienen a nosotros, a ClearSale, y que les digo algo, nos tienen ambos, entonces, ¿qué pasa? Ya se sabe por comportamiento de consumo que ya es un cliente asiduo de Samsung. Esto es anónimo, esto trae una certificación internacional que se llama PCI Compliant. ¿Para qué? Para que tengamos anónimos todos estos datos, porque lo hacemos 100% con seguridad y por tendencia de consumo. Entonces ya sabemos cómo ha comprado. Ahí todavía pueden quedar otras 2 rechazadas, pero ¿qué pasa en el siguiente slide? Que lo que ahí podemos ver es por este comportamiento podemos rescatar estas compras y podemos hacer que en vez de un rechazo se vuelvan más aprobaciones y el cliente ya se quede contigo, tenga ese engagement de la marca. ¿Y cómo lo realizamos? Que lo vemos en el siguiente slide. Lo realizamos con distintos parámetros, que puede ser, vemos el correo electrónico, el tema de la dirección, de la tarjeta, cómo han sido sus consumos, también si lo ha hecho de otro lugar. ¿Y qué pasa con esto? Hace más y más compras y entonces lo que te representaba de inicio un pedido de $40, por darles un ejemplo, puede ser que ya haya comprado más de $500. ¿Por qué? Porque hay recompra y eso es lo que te hace el negocio y eso es lo que te lo hace sostenible. Ese cliente ya no estás gastando tú nada en traerlo, ¿no? Bueno, sí, tus clásicas promociones, ¿no? Que también mandas de lista de distribución y demás, tu newsletter, lo puedes realizar. Sin embargo, ya el costo es mucho menor de un cliente nuevo. Y a eso me gustaría enfocarme de qué pasó con uno de nuestros clientes, que este cliente es Cerveza. Cerveza es de cerveza artesanal, ¿vale? Que yo particularmente soy fanático. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Decían, ¿sabes qué? Tuve muchísimas ventas. Tuve muchas ventas. Un día yo traía un consumo de 5 ventas al día, ¿vale? Y un día tuve 50 ventas. Fenomenal, qué bueno. Ya hice lo del mes o más. Y 30 días después me llega notificación de contracargos. Entonces, el 90% de esas ventas fueron fraude y lo perdieron. Tuvieron el apalancamiento para continuar, sin embargo, vieron una solución y muchos comercios no salen de esto y ya se quedan hundidos. Entonces, lo que se ve arribita, si lo viéramos como una iceberg, es el contracargo. Pero ¿qué pasa atrás? Y que ya lo hemos estado platicando. Pérdida de ingresos, pérdida del producto, cadena de suministro, el tema de marketing para atraerte a compradores. Y también, quieras o no, y que les pasa a los comercios y que de eso no lo habíamos platicado, muchas veces al comercio le llama el cliente real. Si la tarjeta, por ejemplo, era de Diego Galicia, hicieron una compra fraudulenta con eso, muchas veces no se comunica el banco, se comunica con el comercio y le dice, yo no hice esa compra, ¿por qué la mandaste? ¿Y qué pasó? Ya tienes una mala reputación por algo que ni siquiera tú sabías que pasa. Entonces, eso fue lo que se encontró cuando llega con nosotros Cerveza y posteriormente esto, que hemos trabajado con ellos de la mano, ¿qué ha pasado? Hasta el corte de marzo de 2022 a 2023 no han tenido un solo contracargo. 300 marcas han podido implementar porque tienen distintas marcas, tienen importación y tienen nacionales porque es un marketplace de cerveza artesanal, 100%. Y entonces, ellos fue la parte de, oye, ¿desde qué momento es bueno poner un sistema antifraude? Desde el inicio, porque no sabes cuándo te van a atacar los defraudadores. Y entonces eso ya te da tranquilidad de decir, ya, listo, tengo la pasarela que sea. ¿Me lo aprueba ClearSale? Perfecto. Y si nos equivocamos, porque igual nosotros nos equivocamos y de eso aprendemos, de nuestros errores, yo te lo pago. ¿Por qué?
porque mi tranquilidad es lo que yo quiero y quiero que le des una súper experiencia final a tu cliente y que siga contigo, ¿no? Entonces, eso es mucho, por ejemplo, de lo que hacemos nosotros. Perfecto, pues muchas gracias, Josu, Carlos, por todos estos conocimientos, tips, todo lo que nos han compartido, ¿no? En lo que va del webinar. Entonces, pues vamos a dejar un pequeño espacio para un par de preguntas, también para no extender más el tiempo y quitarles más de los minutos que les habíamos comentado en las invitaciones. Entonces, vamos a empezar viendo algunas de las preguntas que A ver, hay en Carlos, el ¿qué chat. harías si no tuvieras ClearSale para evitar los fraudes y para incrementar tu tasa de aprobación? Pero sin ClearSale es el reto. Sin ClearSale, va. Te digo qué haría y te digo pros y contras. ¿Te late? Nada, no me digas que implementar ClearSale, por favor. No, sin bronca. Ah, No, ahí te va. Si no tuviera ClearSale, ¿sabes yo qué pongo? Pongo una pasarela de pago que me deje pasar todo, que no tenga garantía ok. contra cargos, pero yo lo voy a revisar. O bueno, voy a poner un equipo a revisarlo y esa va a ser su función principal. Uno, dos del equipo dedicados a eso. Entonces llamémosle la pasarela X, que no te pone filtros de seguridad, que desactivas 3DS y que te trae una tasa de aprobación alta. Lo pongo, listo. Pum, 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 pum. Estoy vendiendo, estoy vendiendo, estoy vendiendo. Pros, sí estoy vendiendo más. Contras, muchísimos. Es factor humano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final del día, si un día alguien que está de ese equipo se enferma, pues ya me pudieron meter el gol. Y otro también, ¿cuál es tu costo operativo de tener dos recursos dedicados a fraude, siendo que tu área de expertise no es fraude? ¿Y cuál va a ser tu alcance? Pero yo eso haría, ¿no? Y aquí algo que están, digo, aprovechando, que están preguntando, ¿qué papel juega ClearSale con respecto al uso de la plataforma de CyberSource de Visa? Principales diferencias. ¿Es competencia? Totalmente, CyberSource es competencia, es de Visa. ¿Cuál es la diferencia o en qué podemos hacerlo? CyberSource es modular. Entonces si tú ya traes un conocimiento súper profundo de tu negocio, ya eres un nivel consolidado de 10, 20, 30 años y tienes un cuerpo antifraude de 30, 40, 50 personas o más, es una buena alternativa, por supuesto. Depende qué te mueva más. Si te va a mover outsourcear todo el riesgo hacia nosotros o que tú te metas a eso del módulo, porque hay una cuestión ahí. Si tú implementas esos módulos y te cae un contracargo, tú lo vas a pagar. ¿Por qué? Porque te dicen, aquí está la herramienta. Si la sabes o no la sabes ocupar, es tu tema. Y acá lo que nosotros te decimos es, pásanos todo el riesgo. Y ya, evítate, ¿no? Esa sería como la diferencia entre CyberSource y ClearSale, así a grosso modo. Súper. Tengo una pregunta, Yosu. ¿Cómo ayudas a que la entrega sea recibida por la persona correcta o la persona designada? Ya sea que haya elegido una sucursal, cambio de dirección o demás, y que obviamente evite reclamaciones hacia eso. Y el problema es que en México, o sea, y es un tema de nuevo, ley, no es normativa. En países más establecidos o más regulados, el que compra es el que recibe y se acabó. Y en México te puede recibir tu vecino o quien quieras que abra la puerta. Eso es lo que pasa hoy en día. En Estados Unidos, tú puedes entregar en la puerta de la entrada, ¿no? Y en Estados Unidos, no sé si han visto luego los videos, pero hay un tema que es como de pickpocket, lo voy a decir así, pero de paquetes. O sea, hay gente que está paseando por sus coches, por suburbios, y ven cajas de Amazon en las casas, en las entradas, y se lo roban. O sea, ya tienen otro problema de robo, ¿no? Pero bueno, entrando un poquito al caso de México, hay varias cosas, pero uno es la paquetería te tiene que demostrar que le entregó a la persona, ¿vale? Entonces, partiendo de esto, hay muchas formas de comprobar. Por ejemplo, nosotros algunas paqueterías tenemos evidencia de entrega a nivel foto, ¿vale?
Luego otra es que, o sea, te tiene que firmar una persona. Otra es tomarle fotos al IFE. Eso luego llega a ser hasta un poquito invasivo, ¿eh? Ah, ah, Y nada, y por favor. ahí yo, perdón que lo meta, y que justo cuando metemos lo de la foto del INE, nos metemos, o sea, porque tenemos tantos huecos legales en México que es impresionante, pero nos metemos con el INAI, con tema de acceso a la información pública y que es un tema sensible y pasa una Muy fricción. sensible. Y ahí nosotros, ¿qué hacemos? ¿O por qué también Cubo ya no se preocupa tanto en esta parte? Porque nosotros, si se entrega en la dirección, haya recibido Josu, Mitzi, Diego, quien ustedes quieran, nosotros en Clearsale no te vamos a pedir que reciba quien hizo el pedido. Nosotros lo único que te vamos a pedir es que se haya entregado donde se acordó. Y listo, porque es parte de nuestro trabajo y para que se eviten eso de, ay, es que lo recibió alguien más. No te preocupes. O sea, nosotros te respaldamos. No, y de nuevo, eso es si tienes ClearSale, pero si no tienes ClearSale, es uno, la paquetería va a entregar quien abra la puerta. Se acabó. ¿Sí? Dos, hay veces que las paqueterías sí se equivocan, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos un proceso que se llama NRs o entregas no reconocidas. Entonces, tienes que hacer un proceso de investigación con la paquetería, ¿no? Que tiene que ser lo más rápido posible para no afectar la experiencia del consumidor. Tres, hay veces que neta, y es absurdo, pero se los juro que el 60-80% de las veces pasa, que le entregan a un nuevo vigilante del edificio y dicen, no reconozco a Josu García. Y ¿sabes? Como que no, me están haciendo fraude, etcétera. Entonces siempre el primer mensaje es, oye, ¿ya validaste que no lo recibió un vecino, un nuevo vigilante, etcétera? Y neta, el 60-80% de las veces dicen, ay, perdón, no sabía que era, hoy entró un nuevo vigilante. Esa es chistosa. Y nada, hay conseguir evidencia, luego la paquetería de nuevo se equivoca, ¿no? Y la paquetería, nada más for your info, por negligencia del personal, te tiene que responder hasta 30 UMAS. 30 UMAS más o menos son 2,500 pesos, ¿vale? Entonces, la negligencia de personal es entregar en una ubicación incorrecta. Entonces, nosotros, si la paquetería entrega incorrectamente, obviamente mi recomendación es siempre responderle al cliente, mandárselo contra paquetería, entregarle, y luego te tienes, sí, pelear con la paquetería o no pelear, como que arreglar el proceso a nivel administrativo. Y aquí depende mucho qué tan grande o chico seas para la paquetería, porque si es grande es un poquito fácil, y si eres muy chico, o sea, te entras en un inframundo donde va a ser complicado. Listo. Y, y ahí yo vi algo que complementaron en el chat para aprovecharlo, que es el mismo tema de CyberSource. ¿Qué pasa? Ustedes pueden contratar, Muchísimas gracias. CyberSource tiene doble función, es pasarela de pago y es antifraude. Ustedes pueden contratar como pasarela de pago, sin embargo pueden tener otro antifraude, porque, insisto en lo mismo, es modular y se puede desactivar. Entonces, aunque se los exijan los bancos, en este caso de los clientes en Nicaragua, lo pueden hacer de todas maneras al final del webinar. Ahí vienen los datos, podemos agendar y con mucho gusto vemos todo esto y también la sesión se está grabando. ¿Por qué? Porque es de mucho valor esta cuestión. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Josu, Carlos, Diego y a todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Les estaremos compartiendo la grabación posterior al evento. También les estaremos compartiendo por ahí una guía que les puede servir para este tema y para que lo puedan aplicar. Y cualquier duda o cosa, digo, creo que tanto Josu como Carlos están dispuestos justo a resolver todas sus dudas y a seguir en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, chicos, por la Eso es. invitación nuevamente. Muchas gracias por toda la participación. A ustedes, Gracias. que estén bien. Muchas gracias, igual. También les estamos compartiendo unos QRs donde pueden acceder a nuestras respectivas páginas. Igual por si quieren saber un poco más de información, ya sea de Cubo o de ClearSale.